A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Voy a ir paso a paso, voy a ir muy despacio, y déjeme decirle, estos estudios son muy especiales. Y no le digo que son muy especiales porque Rafael Rodríguez los preparó. No, son muy especiales porque si los tomamos así detenidamente, vamos a descubrir muchas cosas que por lo general se pasan por alto. Así es que el tema de hoy es: no son dos grandes tribulaciones en Mateo 24. ¿Por qué es que le puse ese título al mensaje? ¿Por qué lo llamé así? Porque hay un grupo de cristianos y en estos días están tomando mucho auge, es decir, están ganando mucho terreno, están convenciendo a mucha gente. Hay un grupo de cristianos que creen y enseñan que la iglesia de Cristo va a pasar por la gran tribulación. Otro día vamos a hablar de la gran tribulación. Por el momento, solamente les digo esto. Hay un grupo de cristianos que firmemente, con todo su corazón, creen y enseñan que la iglesia de Cristo va a pasar por la gran tribulación. Y lo creen porque toman esta escritura de Mateo capítulo 24 y leen desde el verso 29 hacia el verso 31. Y en el verso 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Quienes enseñan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, dicen: ahí está la gran tribulación. Ahí dijo el Señor Jesús, después de la gran tribulación. Y luego mencionan el verso 30. Como ya mencionaron la gran tribulación en el verso 29 al principio, dicen: ahí está la gran tribulación. Enseguida, el próximo paso, lo que sucederá inmediatamente después, es la venida del Señor. Y esto lo leen en el verso 30, donde dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Oiga, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces dicen, en el verso 29 está la tribulación, en el verso 30 está la venida del Señor, y en el verso 31 dice así la palabra de Dios: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, ahí dicen, ahí está. Primero se ve en la Biblia, porque dicen, ahí está la Biblia, ahí está la palabra de Dios, lo dijo el Señor. Y cuando le presentan en el verso 29 la tribulación,
Y luego dicen, ahora venga al verso 30 y mire la venida del Señor. Y luego vea el verso 31, que ahí es donde está el arrebatamiento de los escogidos. Entonces, claro está que primero será la gran tribulación, luego se ve la manifestación del Señor y luego recoge a los escogidos. Y hermano, ya con eso a la gente no le dejan nada más que ver. Ya prácticamente le ponen la soguita en el cuello y ya se lo llevan, porque aparentemente está ahí la palabra de Dios que enseña que está la gran tribulación, la venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia. Yo quisiera que fuéramos a Mateo capítulo 24, versículo 15, a ver qué dice la palabra de Dios. Del versículo 15 en adelante, ponga mucha atención. Mateo capítulo 24, versículo 15 en adelante. Dice así: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encinta y que críen en aquellos días. Verso 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Fíjese bien, ahí habla de una gran tribulación. Pero esa gran tribulación no es la misma tribulación, fíjese bien, que está mencionando acá la gente que cree que hay que pasar la gran tribulación. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a lo que se presenta, toman la gran tribulación, esta tribulación que habla el Señor aquí en Mateo capítulo 24, versículo 21, y la toman y la hacen aparecer hasta la venida del Señor. Ojalá que me vaya entendiendo. Primeramente, démonos cuenta que el Señor Jesús está hablando, y aquí precisamente en el verso 21, cuando el Señor está hablando con sus discípulos, pero les está hablando de lo que es en sí el pueblo de Israel, de que el pueblo de Israel es el que va a sufrir esa gran tribulación. Y allá en Mateo 24, 29, la primera mitad, dice: y después o inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Fíjese bien, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Ya el Señor había hablado de la gran tribulación en el verso 21. Y allá en el verso 29 dice: y después de la tribulación de aquellos días. ¿Estará hablando el Señor de la gran tribulación del tiempo de su venida? No, hermanos, porque ahí, cuando el Señor habla de su segunda venida, no menciona para nada la gran tribulación. Ya vamos a ver poco a poco en la Biblia, en la misma Biblia, que no es así. Ahora, lo que yo quiero aquí es que nos demos cuenta y nos ubiquemos. Primeramente debemos entender, y vamos a ir rápidamente a Mateo capítulo 24, y esto que jamás se nos olvide, porque muchos enseñadores y cristianos que creen conocer la palabra de Dios no se dan cuenta a veces de lo que se suscitó ahí, el porqué
de las profecías de nuestro Señor. En Mateo capítulo 24, versículo 1, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Voy rápidamente porque esto ya lo hemos visto anteriormente. Los discípulos sienten en su corazón mostrarle al Señor el templo, su grandeza, su poderío, su majestuosidad y los edificios adyacentes al templo. Y le dicen: maestro, mira qué templo, mira qué fortaleza, mira qué hermosura, mira estos edificios. Y el Señor les dice en el verso 2: vean bien todo esto, pónganle atención a todo esto, porque muy pronto todo esto será derribado, a tal grado que no quedará una piedra sobre otra. Y allí en el versículo 3 encontramos que ya después, ya tranquilos, los discípulos le dicen: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Eso es lo primero que nosotros debemos entender. Y dice en el verso 3: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: note aquí, tenga mucho cuidado con esto, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí podemos nosotros ver tres preguntas. Una de ellas: ¿cuándo serán destruidos aquellos edificios que ellos le mostraron al Señor como muy poderosos, muy grandes, muy fuertes, como indestructibles? ¿Cuándo serán estas cosas? Eso es lo primero. ¿Cuándo serán estas cosas? Y para la respuesta de los discípulos, o a los discípulos de parte del Señor, en cuándo serán estas cosas, es que vamos al versículo 15. Y dice ahí: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ahí nos detenemos. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, con la interpretación de las Sagradas Escrituras. Esto que acabamos de leer ahí, en el verso 15, se presta para interpretar tres eventos. Uno de ellos antes de que Cristo viniera, otro de ellos en el año 70 de nuestra era, y el otro se puede interpretar para el tiempo de que el Señor recoja su iglesia y que se manifieste el anticristo. Entonces, aquí nosotros vamos a descubrir que el Señor les está respondiendo a los discípulos sobre la pregunta que le hicieron de cuándo sería la destrucción del templo y los edificios que estaban a su alrededor. Mire lo que dice ahí en el versículo 16. Primeramente el verso 15: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, el sacrilegio, cuando vean que el ejército romano viene. Yo quisiera preguntarle: ¿sería que todo el pueblo de Israel estaba nada más en la ciudad de Jerusalén? En otras palabras, ¿Israel era solamente Jerusalén o había gente a los alrededores? Lo que pasa, mi hermano, mi hermana, es que el pueblo romano, el ejército romano, el gobierno romano, al querer destruir a Israel, ¿a dónde iban a ir primeramente? Tenían que darle en el corazón. Así es que el ejército romano
al querer destruir, fíjese bien, al pueblo, al querer aplacar ya aquellas sediciones, aquellas revueltas, aquellas batallas que había entre los judíos que se rebelaban a Roma, porque había muchos en ese tiempo. Por eso es que ellos van directamente al corazón. Cuando hemos escuchado que por ahí Corea del Norte quiere derrotar a Estados Unidos, rápido dicen que enfocan sus cohetes hacia las ciudades más potentes de Estados Unidos. Cuando un gobierno va a invadir a otro, cuando un país va a invadir a otro, siempre busca, si le es posible, atacar a la parte donde está toda la fuerza. Por eso aquí, hermano, hermana, podemos ver que el Señor responde a sus discípulos y les dice: cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora. Los romanos sabían que si invadían Jerusalén, Jerusalén era la ciudad del rey, de David. Jerusalén era la capital del pueblo israelita. En Jerusalén estaba el templo, donde estaba la presencia de Dios, el Dios que sabían todo el mundo de ese entonces, que había librado a los israelitas de tantos peligros. Había tantos testimonios de ese Dios de los israelitas que Dios les permitió a los romanos venir e invadir el templo. En estos días les voy a hablar de todas las profecías que había acerca de eso. Están tremendas, está maravilloso. Pero ahí podemos ver que los romanos reciben de Dios el permiso para invadir Jerusalén y para destruir el propio templo de Dios. Fíjese bien, si Dios no hubiera permitido aquello, ni siquiera se acercan los romanos, pero Dios les permitió. Por eso aquí, mi hermano, dice en el verso 15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Mire lo que dice el verso 16: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Los que estén en Judea huyan a los montes. Una vez más quiero decirles, la iglesia no va a ver la abominación desoladora en Jerusalén. No va a haber la abominación desoladora o el sacrilegio en el templo de Jerusalén. Por eso esta porción de la Escritura es muy especialmente para el pueblo de Israel, porque nosotros, la iglesia, estamos dispersos por todo el mundo y esto no lo vamos a ver nosotros como iglesia. Sin embargo, como le digo, se ha interpretado que aquí en el verso 21, cuando habla de la gran tribulación que vendrá, lo han interpretado como que es la gran tribulación que ha de pasar la iglesia. Y una vez más, hermanos, hermanas, el título del mensaje en este día es: no hay dos grandes tribulaciones en Mateo 24. Es solamente una gran tribulación, y es la gran tribulación que sufrirá el pueblo de... es la gran tribulación que sufrió el pueblo de Israel. Quise decir, es la gran tribulación que sufriría el pueblo de Israel conforme a la profecía del Señor. Entonces, recuerde esto, que en Mateo capítulo 24, versículo 21 dice así: porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Fíjese bien. Entonces, se toma como que es la gran tribulación que viene. Alguien me pueda decir: hermano Rodríguez, entonces usted está diciendo que
la gran tribulación que ya pasó en el año 70, cuando vino el ejército romano y destruyó el templo y los edificios, hizo tanta matazón de israelitas. ¿Usted dice que esa es la gran tribulación? Déjeme decirle, aquí vamos a encontrar, leamos primeramente que dice, habrá gran tribulación, la cual no ha habido desde entonces, la cual no ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá hasta ahora. Acuérdese de esto. Si el Señor está hablando al pueblo de Israel y les está diciendo de todo lo que sufrirían, entonces es la gran tribulación para el pueblo de Israel. La gran tribulación para el pueblo de Israel. Y luego, en el verso 29, claramente el Señor Jesús dice, fíjese bien lo que le estoy diciendo. Aquí en mi mano izquierda, lo digo para aquellos que solamente me están escuchando por la radio, aquí en mi lado izquierdo, en mi mano izquierda, tengo al pueblo de Israel con su gran tribulación que habrían de pasar el año 70, es decir, un poquito más de 40 años después que el Señor les estaba hablando. Aquí tengo en mi mano izquierda la gran tribulación que vendría sobre los israelitas. Y aquí en mi mano derecha tengo la tribulación, porque ahí no dice la gran tribulación, simplemente dice en el verso 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Fíjese bien, del verso 15 al verso 31 de Mateo 24, solamente aparecen esas dos tribulaciones. La gran tribulación que aparece en Mateo 24, 21, que es la gran tribulación que pasaría el pueblo de Israel en el año 70, cuando destruyeron y quemaron la ciudad, y la tribulación que habla el verso 29. Entonces en el verso 21 dice, habrá una gran tribulación. Y luego en el verso 29 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Estará diciendo el Señor, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, cuando les dijo que pasarían los israelitas, o estará apuntando el Señor hacia el futuro para el tiempo de su venida. No, hermanos, está hablando de una sola tribulación, y es la tribulación de el tiempo que sufrieron los judíos en el año 70. ¿Por qué razón? Porque si tomamos en cuenta la gran tribulación de Mateo 24, 21 y tomamos en cuenta la tribulación de Mateo 24, 29, entonces le vamos a acomodar solamente esa gran tribulación al tiempo de la segunda venida del Señor. Y no habrá una tribulación para el pueblo israelita en el año 70. Y por eso es que muchos se la acomodan al tiempo de la venida del Señor, porque no conocen nada de aquella gran tribulación que hubo en el tiempo de que Roma invadió Jerusalén, que destruyó el templo y los edificios y que mató miles y miles de judíos. Se dice que una aproximación de 1.300.000 o 400.000, y que se llevaron cautivos entre 800.000 y 900.000 judíos. Ya les voy a hablar acerca de las cosas más sobresalientes que sucedieron ahí. Pero una vez más les digo, no hay dos grandes tribulaciones en Mateo 24. Hablando de que se haya mencionado la palabra
tribulación o la frase gran tribulación. Si se habló de gran tribulación y se habló de tribulación, estaba haciendo referencia al tiempo que sufrió el pueblo de Israel. Rápidamente veamos aquí una vez más Mateo capítulo 24, versículo 15. El Señor está hablando con sus discípulos, pero ¿a quién más le iba a hablar el Señor? El Señor no les iba a revelar eso a el judío común, que eran los que le habían rechazado, que fueron los que al final se prestaron para que se le diera muerte al Señor. A ellos no les iba a revelar. El Señor Jesús claramente dijo, en un día que estaba orando, Cristo dijo: te alabo, Padre, creador del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos. Quiere decir, los que creen que no necesitan que nadie los enseñe, que eran los judíos, que eran los religiosos, y se las revelaste a estos pequeñitos, los que le seguían a él. El Señor Jesús en una ocasión les respondió a sus discípulos, porque le preguntaron y le dijeron: Señor, ¿por qué a ellos? Porque notaron, los discípulos notaron que a los judíos les hablaba con ejemplos, les hablaba con símbolos, y a ellos les hablaba directamente. Y le dijeron: Maestro, ¿por qué a ellos les hablas con historias, con parábolas? Y el Señor les dijo: porque a ustedes, fíjese bien, porque a ustedes les es revelado el reino de Dios, pero a ellos no. Entonces, si alguien dice: pero ¿cómo es que eso era lo que iban a sufrir los israelitas? Si el Señor les está diciendo a sus discípulos, era porque ellos iban a pasar por esa gran tribulación. No, hermanos, les estaba revelando lo que iba a venir sobre los judíos incrédulos, los que no quisieron creer en él. Estaba hablándoles de lo que iban a sufrir todos los judíos que le rechazaron, que no quisieron recibirlo como su Señor, como su Rey. Acuérdese que llegó el momento que se les dijo a ellos, a los israelitas: ¿puedo soltar a Barrabás, un ladrón que tenemos acá encerrado? Eso dijeron las autoridades romanas. ¿Puedo soltarles a Cristo y matamos a Barrabás, porque tenemos que matar a alguien? Y ellos dijeron: no, mata a Jesús, el Cristo, y suelta a Barrabás. Y dijeron: nosotros nos hacemos responsables, que la sangre de Jesús caiga sobre nosotros. Ellos mismos se echaron la maldición. Esa maldición tenía que cumplirse, y por eso sobre aquella generación, sobre aquella gente que en esos momentos estaba delante del Señor, sobre los contemporáneos del Señor y de los discípulos, había de venir un juicio de parte de Dios, que es esa gran tribulación que tuvieron que pasar. Pero lo más glorioso aquí es que aunque el Señor le está revelando esto a sus discípulos, sin embargo, no les está diciendo que ellos van a estar ahí en Jerusalén y que van a ser destruidos juntamente con aquellos miles y miles de judíos, sino al contrario, les está hablando, los está preparando, los está alertando para que a su debido tiempo, porque siempre el Espíritu Santo a uno le revela muchas cosas, para que a su debido tiempo, antes de aquella gran tribulación, ellos pudieran salir. Mire lo que dice aquí: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora,
Ellos, antes de ver ya los ejércitos romanos acercándose a Jerusalén, mucho antes, ellos ya estaban saliendo. Piense, por eso es que a ellos se les puede acomodar aquí aquello que dijo el Señor: cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras. Oiga bien, eso se les puede acomodar a ellos. ¿Por qué razón? Porque el Señor aquí les está hablando de lo que iba a suceder, que iba a haber una destrucción terrible, una gran tribulación sobre la gente y una destrucción terrible en el lugar, podríamos decir, que valía más en Israel, en el templo. Venía una destrucción terrible sobre la ciudad que valía más, Jerusalén. Entonces, el Señor les está anunciando a sus discípulos para que supieran lo que iba a acontecer sobre el Israel incrédulo, sobre el Israel que lo rechazó, porque tenía que haber un juicio sobre ellos. Y por eso les dice: cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora, los que estén en Judea huyan a los montes. Note esto. El Señor está mirando a sus discípulos, que eran contemporáneos con aquellos que en ese tiempo vivían en Jerusalén, y les está diciendo: cuando ustedes vean, ustedes, los israelitas que me siguen, cuando ustedes vean la abominación desoladora, cuando ya viene esa gente impía para cometer el sacrilegio de invadir y de destruir el templo, cuando ya los vean venir, ustedes tienen que huir hacia las montañas. ¿Cómo se le puede acomodar esto a la iglesia? No se puede, porque claramente dice el Señor aquí que vendrían a invadir el lugar santo, la ciudad santa. Y una vez más le digo, la iglesia va a estar dispersa por todo el mundo. No tiene que ver nada con que de pronto venga una nación y se ponga en contra de Jerusalén. Eso no va con nosotros. El Señor está hablando ahí con sus discípulos que eran israelitas, no porque iban a pasar aquello. Por eso aquí podemos ver que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, porque los discípulos del Señor, que eran la iglesia, que eran el principio, el fundamento de la iglesia cristiana, fueron exhortados a salir, a huir, y los demás tendrían que ser destruidos porque merecían el castigo y no deberían saber aquello. Los iban a tomar por sorpresa. Los que no iban a ser tomados por sorpresa eran los que seguían al Señor. Así es que alégrese, gócese, porque hay esperanza para el pueblo de Dios. Mire lo que dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, huyan a las montañas, huyan, escóndanse, escapen. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Si estás en la azotea haciendo algún trabajo, si tienes tiempo, mejor huye. Ya no busques empacar nada. Lo que está diciendo, con lo que traes puesto, sal. No trates de entrar ni a sacar comida. Huye porque no hay tiempo. Luego dice, verso 18, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. El Señor los estaba alertando de que iba a haber un momento cuando fuera ya muy necesario huir. Iban a huir de levantamientos de los judíos contra los romanos. Iban a oír que se están peleando por acá, que se están peleando por allá, que hay otro movimiento por allá, pero ellos iban a saber en qué momento salir huyendo y ya no volver para nada a su casa
no volver para nada a Jerusalén y olvidarse que el templo iba a ser destruido, iba a ser invadido, iba a ser violado, por decirlo así. Bueno, dice aquí, verso 18, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ay de las que estén en cinta. Imagínense que hay que huir y está una mujer que ya le faltan 2 meses para dar a luz. Por eso dice el Señor, ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Y luego dice, verso 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Oiga bien, en estos momentos podemos estar con calor en un país y con frío en otro. ¿Cómo le podemos aplicar eso a la iglesia? Esto se estaba hablando con referencia a Israel nada más, a Jerusalén. Una vez más le digo, ahí no podemos nosotros tomar esa porción de la Escritura para acomodársela a la iglesia que va a pasar por la gran tribulación. Eso es muy particular, muy especial del pueblo de Israel y de lo que ya sucedió en el año 70 de nuestra era. Y dice así, verso 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, por causa de que el invierno ahí es muy terrible. Y como le digo una vez más, ¿por qué iba a decir el Señor esto para toda la iglesia si a poco en Rusia está congelado y a poco por acá en Centroamérica, en Miami, estamos sudando? Entonces no es aplicable a la iglesia. Y dice así, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Nosotros no tenemos nada que ver con el día de reposo. Yo sé que hay quienes creen que se tiene que guardar el día de reposo. Mis respetos, ¿verdad? Porque debemos respetar. Pero en sí, la iglesia no está sujeta al día de reposo. La iglesia, otro día vamos a hablar de eso, porque no conviene desviarnos, solamente les digo eso. Dice, orad que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque aunque ellos ya eran seguidores de Cristo, y aunque ellos todavía en ese tiempo, algunos todavía participaban del día de reposo, porque estaban haciendo apenas la separación de lo que era el judaísmo y el cristianismo. Sin embargo, había algo que era muy particular, y es de que Jerusalén tenía murallas alrededor y las puertas se cerraban para que nadie saliera el día de reposo. Por lo tanto, si el ejército romano invadía Jerusalén en un día de reposo, estarían todos encerrados, nadie podría salir, y ahí los encontrarían como los pajaritos cuando todavía no pueden volar, en el nido. Por eso dijo el Señor, oren que el día que tengan que huir no se encuentren cerradas las puertas de la ciudad. Una vez más le digo, había murallas alrededor y estaban cerradas las puertas en el día de reposo. Por eso podrían encontrarse con que no podrían salir. Ahora, ahí es donde entra ya el verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahí vamos ya a un punto muy especial. Si alguien dijera, entonces la gran tribulación ya pasó, yo le digo, pasó la gran tribulación que sufriría la nación de Israel. Y si usted me dice, entonces es la tribulación más grande, para Israel sí. Fíjese bien lo que le digo, para Israel sí. Por eso no podemos nosotros poner aquí o dar una explicación de
la gran tribulación para Israel y otra gran tribulación para la venida del Señor. Aquí es una sola tribulación o gran tribulación para el pueblo de Israel, y cuando ya se habla de la segunda venida de Cristo, ya entra lo que siempre se ha conocido como la gran tribulación. Y una vez más le quiero decir, ya lo dije anteriormente, pero en todos los años que yo tengo de conocer al Señor, hasta últimamente he escuchado a cristianos decir que ahí en Mateo 24, del 15 al 21, se enseña acerca de la gran tribulación, y que en Mateo 24, 29, ahí es la gran tribulación del tiempo de la venida del Señor. Pero en realidad, cuando nosotros escuchábamos acerca de la gran tribulación, nunca nadie mencionaba Mateo 24. Siempre que se hablaba de la gran tribulación, siempre se hacía énfasis en el tiempo cuando el anticristo se va a manifestar, en el tiempo cuando Dios le permite a Satanás tomar control de este mundo a través del anticristo y del falso profeta, incluyendo también a la gran ramera. Otro día vamos a hablar de todo eso. Pero mi hermano, mi hermana, esto está muy interesante. Esto está muy especial. Yo quisiera en estos momentos que pudiéramos ver algo, y esto es muy importante. Fíjese lo que le voy a decir. Y aquí descubrimos muchas cosas muy hermosas. Por ejemplo, por ahí alguien me escribió y me dijo: estás enseñando a niños de primer año. Dice, a ver cuándo contestas las preguntas de los universitarios. Y te voy a dejar una, ahí cuando puedas, a ver si la contestas, a ver si te das tiempo, o a ver si puedes encontrar. Y yo dije, ay Señor, esto va a estar serio, y quise ver a ver cuál era la pregunta. Y me dice, fíjese bien, si Mateo 24, 29, donde dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, si eso no es para la segunda venida de Cristo, a ver, explícame, ¿cómo es que esa gran tribulación sucedió en el año 70 de nuestra era? Y de ahí, cuando leemos Mateo 24, 29, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y entonces recogerá sus escogidos. A ver, explícame. Ahorita solamente le voy a dar la introducción a usted, hermano. Y yo creo que me está mirando también quien hizo esta pregunta. Pero no se la voy a contestar completa, solamente le voy a dar una idea. Y la pregunta es de esta manera, una vez más, se lo explico. Me dicen, si tú estás diciendo que esa gran tribulación y esa tribulación que habla Mateo 24, del 15 al 21 y el verso 29, era la gran tribulación de Israel, a ver, explícame aquí. ¿Por qué dice en el verso 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días? Si la tribulación de Israel fue en el año 70, ¿cómo aparece esto acá y dice después de la tribulación
de aquellos días. Quiero que pongan atención, hermanos, en lo que les voy a decir. En la Biblia está registrado, fíjese bien, que Cristo Jesús vino a su pueblo, vino a su gente, vino a su nación. Y esto lo dice por allá en Juan 1:11. A lo suyo vino, a lo que le correspondía, a su creación, y los suyos no le recibieron. Fíjese bien. El Señor les dijo a Jerusalén directamente. Fíjese bien. Luego se lo voy a citar, luego le voy a dar las escrituras. Pero hubo un momento cuando el pueblo de Israel se avergonzó del Señor. ¿Se acuerda aquella ocasión cuando el Señor, muy emocionado porque estaba delante de Jerusalén, les dice a sus discípulos: vayan, aquí enseguida hay una aldea, entren a la aldea. Mire qué maravilloso, entren a la aldea. Cuando vayan entrando a la aldea, váyanse pendientes, vayan mirando por todos lados, porque entre tanto que ustedes vayan caminando, llegando a esa aldea, en la aldea van a encontrar a una asna, a una burrita, a una asna con una cría. Digo una burrita con cariño porque son animalitos muy nobles, no son caballos grandes, sino animalitos pequeños. Van a encontrar a un asna, a una burra, vamos, para que me entiendan mejor, que tiene un pollino, que tiene un burrito tierno. Vayan y la desatan y me la traen. Y les dice el Señor: si cuando la están desatando viene el dueño y les dice: ¡hey, se están robando mi burrita!, díganle que el Señor la necesita y que luego se la devuelvo. El asunto es que se traen, por lo regular, cuando una hembra tiene una cría, aunque la cría ya tenga 1 año, no saben andar separados. Por eso había que traerse la burrita por ahí para que viniera el pollino, el burrito. El asunto es que traen al burrito y ya para entrar a Jerusalén le ponen un manto encima del burrito. Dice, nadie lo había montado, y no cualquiera monta un burrito por primera vez. Sin embargo, le pusieron el manto, y como era el Señor, pues el animalito se portó de maravilla, no como usted y yo. El Señor sube al burrito y entra en Jerusalén. Y cuando va entrando, los discípulos van gritando, van alabando a Dios y dicen: bendito el que viene en nombre del Señor, aleluya. Y van haciendo una algarabía, van dándole la bienvenida al Señor, lo van introduciendo. Ellos son israelitas y van gozosos porque llegó su rey. Pero todos los religiosos, todos los poderosos, todos los intelectuales se avergonzaron. ¿Por qué? Porque no estaba entrando su Mesías, su rey, con un ejército de 2 o 3 millones de soldados armados, fuertes, grandototes. Estaba entrando un hombre humilde en un burrito tierno todavía. Y yo siempre he dicho, si el Señor estaba de una estatura de unos 5, 10 a 6 pies de estatura, hermanos, casi arrastraba los pies. Entonces imagínese usted de pronto que el Señor entraba, él
feliz, él encantado, él gozoso porque entraba a su ciudad, a Jerusalén. Entraba con su gente, con su pueblo. Y sus discípulos, los que creyeron en él, ellos lo veían hermoso, lo veían grande, majestuoso, hasta en el burrito. Iban ellos gozosos. Dice la Biblia que unos tendían sus mantos para que el burrito fuera pasando sobre los mantos. Era algo maravilloso. Pero el resto de Jerusalén se avergonzaba. Como nuestro Mesías en un burro. Ese hombre que no trae ni siquiera armadura. Ese hombre que no viene ni siquiera con una espada, nuestro Mesías. Y sus seguidores, esos hombres débiles, pescadores, hombres comunes, no, se avergonzaron del Señor. Y el Señor lloró y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y el Señor les dijo: he aquí, como diciendo, te digo, hoy te declaro, he aquí que tu casa quedará desierta. Y les dijo: no me volveréis a ver hasta que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Qué está sucediendo ahí? El Señor dice: Israel, no me quisiste recibir como tu rey, como tu salvador, te avergonzaste de mí. Pues quiero que sepas que desde este momento ya no me volverás a ver. En otras palabras, Israel, estabas en el plan de Dios y tú deberías haberme recibido como tu Señor, como tu Rey, como tu Mesías, como tu Dios, pero te avergonzaste de mí y no me recibiste. En este momento te quito el reino. Eso lo vamos a ver en otra oportunidad. El reino es quitado de ti. Cuando usted tenga tiempo, lea la parábola de los labradores malvados, que dice que como no lo recibieron, los destruye a todos. Es la destrucción de Jerusalén, de la gente israelita en ese tiempo, de su gran tribulación. Y le dijo: no me volverás a ver, Jerusalén, hasta que digas: bendito el que viene en nombre del Señor. Si usted me pregunta, o si aquella persona que me hizo la pregunta está por ahí, que ponga atención, porque pasó la gran tribulación del pueblo de Israel y ya desde unos años antes ya el Señor los había descuidado. Por eso es que se culminó aquella gran tribulación, porque ya Dios los había, no le digo olvidado, sino que ya no los tenía en sus planes como estaban al principio, sino que ahí se detuvo prácticamente el reloj que marcaba la participación del pueblo de Israel con Dios. Desde el momento que el Señor lloró delante de Jerusalén, Él mismo dijo: desde ahora no me volverás a ver hasta el día que digas: bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Y sabes cuándo van a ver al Señor? Cuando el Señor se manifieste por la iglesia. Otro día vamos a hablar acerca de eso. Entonces, note esto. Dijo el Señor en Mateo 24:21: habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo ni la habrá.
habrá entonces gran tribulación, hablando de la destrucción de Jerusalén y toda aquella gran tribulación que pasó el pueblo de Israel. Y por eso podemos acomodarlo acá en Mateo 24, 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. En otras palabras, aquí con la gran tribulación del pueblo de Israel se había cortado ya la comunicación de Israel con Dios. Ya Dios le había dado el reino al creyente, al judío, al gentil que había creído en Cristo, teniendo como base la piedra del ángulo que es Cristo y teniendo como base a los discípulos del Señor que eran judíos. Por eso nosotros tenemos, nuestro fundamento es judío, o sea, Cristo nuestro Salvador, judío, los apóstoles judíos, y ya de ahí nosotros que nos fuimos acomodando en el edificio somos gentiles. Desde que el Señor dejó al pueblo de Israel, empezó a tratar con nosotros. Cuando tenga tiempo, lea Romanos 11. Por ahí, por el verso 11, se va a encontrar con que el pueblo de Israel vuelve una vez más a ser recibido. Y por ahí en Romanos 11:25 dice: cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces Israel será salvo. Por eso es que podemos ver ahí que solamente aparece la gran tribulación de los judíos. Fíjese bien, dice: habrá gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. La gran tribulación de los judíos. Y podemos decir, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, fíjese bien, aparece la señal del Señor. En otras palabras, sufren la tribulación el pueblo de Israel y se queda detenido su reloj. Se manifiesta el Señor y empieza a trabajar el reloj. ¿Se da cuenta? Hay un espacio, hay una brecha, hay un tiempo donde no hay sonido. Fíjese bien, en la maquinaria donde debería de estar moviéndose, trabajando Israel. Así es que aquí podemos escuchar que dice gran tribulación para Israel, y ya solamente se escucha inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Por qué? Porque se paró con la gran tribulación de aquellos días y se abre con la venida del Señor. Entonces ahí podemos ver nosotros que inmediatamente después de la tribulación de Israel ya no hubo trato con ellos, y comienza, se abre el telón, se les abren los ojos, les resplandece la gloria de Dios cuando aparece el Señor por la iglesia. Un día de estos les voy a hablar de el arrebatamiento de la iglesia y el arrebatamiento de Israel. Hermano Rodríguez, ¿qué es lo que está diciendo? Simplemente dele continuación a lo que tiene ahí. Y usted puede ver, fíjese bien, el trato nada más con Israel detenido en la gran tribulación. Pero acá, cuando ya se revela el Señor a Israel otra vez, entonces es cuando recoge a los escogidos. Ya luego hablaremos de lo que es el remanente de Israel, o un pueblo que se mantuvo esperando a su Mesías, un pueblo que esperó porque no creyó que aquel que había venido en el burrito era su Mesías, y dijo: este no es. Y dijo el Señor: ya que no crees que Él es, voy a poner a los gentiles que lo reconozcan, y cuando ya entre el último de los gentiles, entonces me manifiesto a ti. Y entonces al pueblo que es creyente
al Mesías, lo recoge también. Y podríamos culminar con esto al final, con que en Mateo 24, hasta el verso 31, el Señor recoge a Israel. Y podríamos mirar en Primera de Tesalonicenses 4, del verso 16 al 17, el recogimiento de la iglesia. Y después vamos a ver cómo Dios guarda, fíjate bien, al pueblo de Israel, que es el remanente, que son los que sí esperaron a su Mesías y se les revela el Mesías, y a esos los guarda. Esos no pasan tampoco por la gran tribulación. Esto ya es otro tema, pero yo creo que ya se nos fue el tiempo.